Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Usted mira algunas Biblias, quizá eso está en italics, le llaman en inglés, está un poquito, no sé exactamente cómo le llaman en español, alguien me ayuda cuando dice italics ahí, ¿verdad? Pero es que está inclinada para un lado, ¿ya? Itálica quizás. Eso quiere decir que la añadieron porque si usted lo lee en el lenguaje original debería de leerse para que seamos llamados hijos de Dios y somos. Pero le añadieron eso y eso somos para que le diera un poco más sentido. Por esto, dice, el mundo no nos conoce. Sí, yo creo que algunos se quedaron así, que le añadieron. ¿Cómo que le añadieron? Y hay de aquel que le añada, ¿verdad? Sí, pero están haciendo, es una añadidura que por eso los que hacen eso dejan en la Biblia la huella de que eso se añadió para darle más sentido, ¿verdad? No es algo que se haya puesto así encubierto, sino que se pone. Y usted va a ver si en alguna oportunidad todavía maneja Biblias de papel, porque ahora casi todo es electrónico, ¿verdad? Pero en la Biblia de papel, especialmente es una Biblia de estudio, en las primeras páginas le dicen cómo está escrito, qué está enfatizado, qué no está enfatizado, para que usted al estudiarlo sepa qué está enfatizado y qué no está enfatizado, ¿verdad? Solo valga la aclaración a eso. Ahora, si maneja Biblia electrónica, ahí ya es otro rollo. Pero dice, y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Obviamente está hablando del Señor Jesús. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ahí hay tres Él. En ese versículo 2 aparecen tres Él. Desde el versículo 1 estamos leyendo ya 4 veces Él. ¿A quién está hablando ese Él? Señor Jesús. Dice que el mundo no le conoció a Él. También dice que vamos a ser como Él es cuando Él se manifieste, porque le veremos como Él es. Ese Él es Jesús. Verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que un día vamos a ser igual que Jesús es. Esa es la esperanza. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él, ¿de quién está hablando? De Jesús, así como Él es puro. Cuando leemos entonces aquí dice claramente que somos hijos de Dios, no hay duda ni discusión al respecto. Dice, somos hijos de Dios. Sin embargo, dice, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir que aunque lo somos por decreto divino, estamos en un proceso que se va a culminar o ese proceso va a terminar cuando Jesús se manifieste. ¿A qué se está refiriendo a la manifestación de Dios? A la segunda venida, o mejor dicho, al arrebatamiento del Señor. Ahí es donde va a haber una transformación de lo que ahora en este momento somos, porque somos hijos de Dios, pero dice, no somos como vamos a ser, porque vamos a ser transformados así como es Jesús en este momento. Y Jesús en este momento ya no tiene el mismo cuerpo que tuvo como cuando estuvo caminando en la tierra. Ese cuerpo fue crucificado, su sangre fue derramada y se levantó con un cuerpo distinto. Un cuerpo que era capaz de no comer por necesidad, ya no era un cuerpo que necesitaba dormir, era un cuerpo que en algunos pasajes podemos ver, era capaz de trasladarse o hasta atravesar sólidos, atravesar paredes. Era un cuerpo, por ponérselo en lo que vamos a ver aquí en la escritura, de poder ser elevado sin necesidad de ningún avión o de ningún artefacto de tecnología. Era un cuerpo glorioso. Hechos capítulo 1 del verso 9 al 11 dice de esta manera, por lo que le estoy diciendo yo en esta noche. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos.
y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Nota, esa diríamos que es la cúspide de gloria de ese cuerpo. Se elevó al cielo, y no al primer cielo, sino que llegó hasta el tercer cielo, donde está la presencia misma de Dios. Un cuerpo que aun cuando usted mira, se apareció a los discípulos y a el apóstol Tomás le dijo: mete tu mano en mi costado. Ahora le pregunto yo, ¿qué cuerpo de los que nosotros tenemos ahorita, cuando usted tiene una herida, se atrevería a decirle a alguien: a ver, meta su mano en la herida? Si cualquier cortada y uno está, ay, hasta moverse duele, ¿verdad? ¿Cómo se mueve uno cuando está recién operado, si alguna vez usted lo han operado? Con cuidado, y cuidado, que despacio, 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 ¿verdad? Ahora imagínese qué cuerpo tenía el Señor que le dijo: ¿no crees? A ver, mete la mano en el costado. Y obviamente si la metió o no la metió, el texto no lo dice, ¿verdad? Pero lo que le quiero marcar es el cuerpo que tenía para tener esa capacidad de decir eso. Era un cuerpo glorioso. Y es algo importante de la doctrina. Cuando nosotros tenemos clara la doctrina, vamos a estar bien preparados para poder refutar el error, pero aún va a haber mayor incentivo, mayor razón por la cual vivir la vida cristiana apartada del mundo. Si no hay una razón por la cual apartarse, como vamos a ver algunos pasajes, entonces el ser cristiano, voy a decir esto con cuidado, es el peor error que pudimos cometer en nuestra vida. Porque usted se está privando a su carne de muchas cosas, y a la verdad simplemente porque quiso y eligió ser cristiano evangélico. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, que vamos a ir a ese pasaje, habla y dice: pero no es así. Nos espera una resurrección, nos espera un cuerpo glorioso, y por esa esperanza, que es lo que leímos en la primera carta de Juan, dice: por esa esperanza que debemos tener y debemos tener bien clara, vamos a encontrar razón por la cual purificarnos. Es como el viejo ejemplo que no me canso de decir, de que si en su trabajo el día de pago le dijeran: muchísimas gracias, le agradecemos por todos sus esfuerzos y contribución a esta compañía, que le vaya bien y que tenga un excelente fin de semana. No sé cuántos de aquí trabajarían solo por hobby. ¿Qué lo incentiva? Y algunas veces hasta caricaturas se han hecho en ese aspecto. El lunes, como se llega bien cansado, se llega con buen ánimo. Martes ya el ánimo se va acabando. Miércoles, hermano, ya dice uno: ¿cuándo va a terminar este día? Jueves ya comienza otra vez, ya solamente queda un día para el viernes. Y el viernes bien contento otra vez. ¿Por qué razón? Porque viene el fin de semana, que supuestamente va a haber algún día de descanso, y porque viene también la paga. Haga de cuenta que esta vida es la semana para poder sembrar con nuestra vida, pero va a haber una paga en la eternidad. La Biblia es muy clara y muy específica en eso. Dice en Génesis 1:27, el pasaje, si quiere yo se lo leo, dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y de eso sabemos nosotros que estamos hechos a imagen de Dios. Ahora, el Señor lo creó, pero el hombre al pecar hizo que esa imagen se degradara, se bajara a tal grado que ahora el hombre ya no tiene la misma consistencia física o biológica que tenía en el caso Adán y Eva. Aún mira usted, por ejemplo, las genealogías del libro de Génesis, vivían cientos de años. Y no creo que hayan vivido cientos de años como hoy vivimos cientos de años. Por ejemplo, a veces cuando en algún momento se lee, ¿verdad? La señora, y usualmente son señoras, no sé por qué, no son hombres, ¿verdad? Yo creo que las mujeres nos están matando, pero son casi las viejitas las que llegan a esa edad. Dice: abuelita de 100 años. ¿Y cómo la mira usted a la abuelita? Así, ¿verdad? No, hermano, ya está. Hay un hermano allá en la iglesia en Westchester que no sé si su abuelita todavía vive, no me recuerdo, o yo creo que ya pasó, pero me decía: ya tiene 100 y tanto. Y le digo: ¿y cómo está? Solo dormida se la pasa. Dice: le tienen que dar de comer como darle así con sopita nada más. Y entonces se mira realmente que ya no es
como en el caso de Adán, en el caso de Noé, en el caso aún del mismo Matusalem que vivió 969 años. ¿Ya? Adán a los 100 estaba teniendo a Isaac. Imagínese usted, ¿ya? Imagínese aquí que uno de los 100 tenga un bebé. ¿Quién va a cuidar a quién, verdad? En ese caso. No es el mismo cuerpo que nos espera, es un cuerpo glorioso. Y dice que es una esperanza que tenemos que tener bien clara en nuestra vida. El Señor vino a reconstruir en promesa la imagen que había puesto en Adán antes de pecar. Génesis 3:19 dice, después de que peca Adán, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Mire hasta dónde se cambió la imagen. A imagen de Dios, y ahora por el pecado, polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 3:20 lo dice de otra manera, dice, todos van al mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Es el decreto para toda alma, para todo ser que tiene este cuerpo, salió del polvo y vuelve al polvo. Lucas 24, ahí vemos cuando el Señor entonces, ya con ese cuerpo glorificado, le dice a sus discípulos, del versículo 39 al 43, Lucas 24, 39 al 43, dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado y él tomó y comió delante de ellos. 3 días después de haber sido crucificado, de haber sido molido literalmente, si usted dice a qué magnitud, quizá no es igual porque aún dicen que es menos que lo que realmente pasó, pero vea la película de Mel Gibson, La Pasión, y va a ver cómo más o menos quedó el Señor Jesús. Y después de 3 días les está diciendo, ya no de la misma manera, sino que ya todas sus heridas regeneradas, solamente las marcas que quedaron como una evidencia para que no dijeran fue un fantasma, o como dicen los testigos contra Jehová, que dicen que Jesús resucitó en espíritu. No, resucitó con un cuerpo glorificado y dejó las marcas como una evidencia a que eso iba a ser así. Pero no estaba, toquen pero con poquito, cuidadito, toquen porque están recién. No, metan la mano, tóquenlas, véanlo. No es así. Fue un cuerpo y de una u otra manera el tiempo que fueron 40 días después de resucitado, antes de que ascendiera él en los aires, 40 días se presentó con ese cuerpo glorificado. No se les presentó en sueños o en visiones, sino que se les presentó con ese cuerpo para incentivar a los discípulos, hermano, para que ellos quisieran tener un cuerpo igual. Eso lo sabía muy bien el Señor, que era necesario que se les presentara con ese cuerpo. Si a usted le dijeran hoy, y eso a veces uno no lo comprende, lo que le voy a decir en este momento, a veces uno no lo comprende cuando está joven. Pero a veces yo oía esto mucho y no lo comprendía a totalidad. Cuando se le preguntaba a alguien, ¿y cómo está? Y la persona respondía, gracias a Dios bien, lo más importante es que tengo salud. ¿Qué tan importante es la salud? En mi ignorancia de no viejo. Hoy en día, digo yo, tenían razón. Porque ¿de qué nos sirve tener muchísimas cosas más? Uno va valorando eso, ¿no? En ese sentido. Entonces, la importancia del cuerpo era importante al grado de que ellos tenían que tener ese incentivo de decir, este cuerpo de bajeza va a ser transformado en comparación al cuerpo de gloria que Jesús tuvo. Y dice el apóstol Juan, en el verso que leíamos, que el que tiene esa esperanza, ¿qué es esperanza? Esperanza es algo que se va a recibir. El que tiene esa esperanza, leímos, dice que se purifica así como Él es puro. ¿Y es fácil purificarse? No, no es fácil, pero es necesario y hay que tener un incentivo para poder purificar, y un incentivo que es bastante importante para que haya quedado en la Biblia es
si nos purificamos como Él es puro, vamos a tener un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesús. Desde el momento que usted nació, es eterno. Y al final de esta etapa, de esta experiencia llamada tierra, hay dos lugares donde toda alma va a llegar. Uno es la gloria de Dios, el otro la condenación eterna de Dios. No de Dios, sino que fue preparada para el diablo y para sus ángeles. Solamente hay dos destinos eternos. Y si vamos a estar en el destino eterno de gloria, lo que la palabra de Dios nos dice es que vamos a estar con un cuerpo glorioso. Y eso debe ser una esperanza para todos nosotros. Entonces Dios nos ha prometido ser semejantes a Jesús. 1 Timoteo 4, del 7 al 8 dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor encargado de una iglesia en Éfeso y de una región más adelante, el apóstol le habla y le dice al joven Timoteo, dice, de nada tengas que ver con fábulas, estoy leyendo 1 Timoteo 4, 7, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, dice ahí, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para mucho, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Está diciendo a un joven que estaba en una sociedad, porque aunque hoy estamos en una sociedad también donde está bastante fuerte el hecho de mantenernos saludables y comer bien y orgánico y ejercicio, todo lo demás, lo cual es bueno, muy bueno, hermano, que algunos lo tenemos así como que no, hasta que nos comienzan los achaques, entonces decimos, tengo que cambiar ciertos hábitos, ¿verdad? O tengo que hacer algo para que no me avejente tan mal, porque nos vamos a avejentar, no hay salida, pero a lo menos que no sea tan trágico el asunto, ¿verdad? Entonces, estamos en una sociedad que impulsa eso, pero eso no es nuevo. Desde los griegos eran, hermano, expertos en eso. Usted mira, por ejemplo, las esculturas griegas, usted no va a ver a alguien que, con todo el respeto de nuestros cuerpos presentes, ¿verdad? Pero no va a ver a un griego como el Buda chino, pues. Usted mira al David de Miguel Ángel y es un tipo, pues, que se le nota todos los músculos bien formados. Era una situación que Timoteo está en esa atmósfera, y cuando se enfrió, porque así lo podemos ver en el relato, por lo cual Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, es decir, lo había dejado apagar. Entonces comenzó nada más a enfocarse en lo físico, en lo físico, en lo físico. Y entonces le dice, mira Timoteo, disciplínate a ti mismo. En otras palabras, así como yo sé que eres disciplinado para lo físico, si lo fueras para lo espiritual. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, es decir, te va a aprovechar para esta vida. Pero cuando ya se acabe esta vida, vas a ser el muerto más en forma que yo he visto. Pero todos mueren. O dígame usted, los que están en forma no se mueren. Todos. Entonces, gasté toda mi vida, pero si ya como dicen ahí, ¿verdad? No es bíblico esto, aunque en cierto sentido quizás sí, ¿verdad? Porque tiene contado el número de mis días, dice el salmista. Si ya le sacaron el número, aunque usted esté su presión arterial buena, hermano, colesterol, las venas como que fueran PVC limpio, hermano, no nuevito, ¿verdad? No hay nada de obstáculo. Pero cuando llega el día, llega el día. Entonces, el punto es, pero mire, yo me esforcé nada más por lo físico, sí, pero por eso Pablo le dice, si fueras tan disciplinado en lo físico, si así lo fueras para lo espiritual, tendría recompensa, no solo para esta vida, sino también para la vida eterna. Existe una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces le dice, pero le dice, disciplínate a ti mismo. Es decir, la disciplina es necesaria en todas las áreas de nuestra vida. Creo que estamos en el principio de un año y no sé cuántos de nosotros decimos, este año, aunque el año pasado quizás no fue tan, pero este año voy a ser más disciplinado en ciertas cosas que me convienen. Tengo que ser disciplinado. Y entonces, o nos disciplinamos, hermano, mire, esto se lo voy a decir. O nos disciplinamos o nos disciplinan. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo creo que le he dicho esto, y perdóneme, a veces soy muy repetitivo con las cosas, pero por ejemplo, un día cuando yo estaba tratando de hacer un poquito de ejercicio, a mi paso y a mi nivel, obviamente, ¿verdad? Dije dentro de mí, qué sufrir con aquel calor, y como me gustaba, solo me puse así para sudar, ¿verdad?
Y voy, hermano, corriendo y digo, valdrá la pena, ¿verdad?, hacer esto. Y de repente veo a una persona que la están bajando con un tanque de oxígeno y toda la cosa. Entonces, cuando la vi, no hubo mejor incentivo que ese. Dije, sí, vale la pena. O sufro sudando aquí, o voy a sufrir en un hospital. Es una realidad. Entonces, o nos disciplinamos o nos disciplinan. Y lo mismo es en Dios. O te disciplinas o te disciplino, si somos hijos. Alguien dirá, ay, eso de estar orando ya cae mal que la hora de oración. Vaya pues, si es hijo, lo va a disciplinar a veces una tragedia, una enfermedad, una situación. Y entonces sí, porque así somos todos los humanos, yo incluido, cuando nos están soplando en el cuello las dificultades, ahí estamos postrados en el altar, Señor. Entonces, eso es lo que Dios quería. Pero si estamos bien, entonces, por eso el libro de Hebreos dice, capítulo 12, verso 9-10, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, dice, para que participemos de su santidad. Quiero que vaya uniendo conmigo ciertos aspectos, yo se los voy a recordar. Para que participemos de su santidad, dice Hebreos. Juan dice, seremos semejantes a Él. Purifíquense para ser puros como Él. El libro de 1 Corintios capítulo... bueno, quizás antes de esto vamos a ir a ver aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 1 al 4 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hago una pausa ahí. ¿A qué le dijo Pablo que se disciplinara Timoteo? Disciplínate a ti mismo, ¿a qué? A la piedad. La piedad es el camino de Dios, pues, ¿verdad? Dice ahí entonces, que nos ha concedido todo referente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes, oiga esto, partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Miren esta frase, partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que vamos a tener parte con la naturaleza divina de Dios. Es lo que dice Pedro. Aunque suene así, ay hermano, pero eso está fuerte. Así lo dice la Biblia. Nos va a dar de su naturaleza divina. Por eso es que comienza el versículo que leímos en Primera de Juan, que dice, mirad cuán gran amor. Esa palabra, cuán gran amor, es muy similar a la que leemos en Juan 3:16, que dice, de tal manera. Se usa una expresión griega donde no hay medida para eso. Entonces lo traducen, de tal manera, o cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dígame, ¿acaso un hijo no tiene parte de los padres? Estoy hablando de un hijo engendrado, ¿verdad? Dice, por eso la Biblia dice, en parte es una aplicación real a este versículo, dice que cuando se unen ya no serán dos, se unen dos y tienen una sola carne. Aunque diga, pero es que se parece a mí solamente. Pero tiene la señora o tiene el Señor. No hay duda ahí. No hay, este es mío nada más. No, señor. O no, señora. Es de los dos. 50-50. Así es. Si somos hijos de Dios, lo que dice es, nos ha dado algo. Y hoy por hoy tenemos el espíritu de quién habita en nosotros. El espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces es lo que dice Pedro, que nos dará
participación. ¿Qué querrá decir entonces partícipes de la naturaleza divina? Eso, que nos va a hacer partícipes de su divinidad, copartícipes de su divinidad. Lo que leímos en Primera de Juan 3, 2, 3, el versículo que leímos, dice que no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice, somos hijos, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es como un niño. Un niño tiene todos los elementos para el adulto que va a ser. Es decir, along the way, o en el transcurso, usted no tiene que estar agregándole elementos al niño, sino que están ya en su genética, la altura que va a tener, los músculos que va a tener, el tono de voz que va a tener, cabello que va a tener, que no va a tener, qué sé yo, ahí está todo ahí. O sea, se manifiesta cuando el niño crece. Todo lo que realmente está pasando dentro de él, se manifiesta. De la misma manera, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ese cuerpo glorioso todavía no se ha manifestado. ¿Quiénes van a obtener ese cuerpo glorioso? Solamente los nacidos de nuevo. Solamente los hijos de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Todo el versículo, mire, si usted lo puede leer en su casa después, si le llama la atención esto. Ahorita leerlo todo, pues se nos pasaría el tiempo que tenemos acá. Pero 1 Corintios capítulo 15 habla acerca de la manifestación del cuerpo. Mire, no lo lea, solamente le voy a decir ahí. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Le digo, no lo lean y ya están leyéndolo, ¿verdad? Póngame atención aquí mejor. Mejor le digo, léalo, ¿verdad? Entonces va a decir, no lo leo, ¿verdad? En ese capítulo, el apóstol está hablando, y está hablando a la iglesia de Corintios, dice, me han llegado noticias que entre ustedes hay quienes dicen que no hay resurrección. Es lo que está hablando todo ese pasaje. Y entonces comienza a hacer un argumento teológico, un argumento bíblico, en relación a la validez de la resurrección. Y comienza a decir, porque dice que algunos preguntaban, bueno, ¿y con qué cuerpo entonces se va a resucitar? Hablando en el sentido de alguien que ya tenga 10, 15 años de muerto, que ya volvió al polvo otra vez, decían, ¿y con qué cuerpo se va a resucitar? Entonces Pablo comienza a decir, es que no han entendido, de que se siembra con un cuerpo de bajeza, que está hablando de este cuerpo, pero se resucita con un cuerpo glorificado. Y habla, ese cuerpo espiritual, dice, y lo compara, por ejemplo, es un cuerpo glorioso, así como son diferentes las glorias de las estrellas, de la luna y del sol. Dice, así también el cuerpo espiritual es distinto al cuerpo natural. Dice, aunque en el cuerpo natural hay diferentes clases de carne, una es la carne de los animales, otra de los peces, otra de las aves, dice, otra es la carne del cuerpo, pero sea como sea, es carne natural. Se siembra en esa carne natural, pero se va a resucitar en un cuerpo espiritual. Dice, y los que dicen que no hay resurrección, dice, no hay cosa más absurda de esa, porque dice, porque si no hubiera resurrección, nosotros los cristianos todavía estuviéramos en nuestros pecados, porque entonces ni Cristo hubiera resucitado y seríamos de entre todos los más dignos de lástima, porque nos esforzamos en esta vida, nos morimos y no hay ninguna recompensa. Pero en cambio dice, hay resurrección. Lo que está hablando es, y vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo del Señor. Y lo que sí quiero que vea, y vamos a ver el último versículo de ese pasaje, ahora sí vaya conmigo, por favor, no lo lea, yo sé que sí lo va a leer. No estoy bromeando. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer nada más del versículo 50 al 58. Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, aquí está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria.
Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria a qué? Victoria a la muerte. Verso 58. Por tanto, es el verso que le quería recalcar. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está diciendo, miren, lo que trabajen acá, tengan la seguridad que va a tener recompensas en la eternidad. Y me sospecho, hasta eso voy a llegar, a que van a haber diferentes modelos de cuerpo. No me diga usted, ya esa es herejía. No es exactamente, por eso le digo, me sospecho, ¿verdad? Porque depende qué tanto sembramos, así también va a ser lo que vamos a cosechar. Quizás a algunos le van a dar unos cuerpos con tantas facultades que van a decir, wow, qué tremendo, qué gloria, ¿verdad? O con grados de gloria. Y otros, pues, tal vez tendremos apenas luz, ¿verdad? ¿Saben? Luz, hermano. Se va a comprar una bombilla ahora, y ahora no son bombillas, son LED, ¿verdad? Lo que hay, ¿verdad? Pero eso, me está diciendo la otra vez Carlos ahí que, me dice, pastor, es que me estuvo explicando ahí, ¿verdad? Lo que a veces uno ignora de las LED, me dice, todos estos focos, me dice, ahora son, hay, por ejemplo, 8 focos y le consumen lo mismo que consume uno de los que era antes, ¿verdad? De los incandescentes, ¿verdad? Pero si vemos de luces, hay diferentes luces. Hay luces, hermano, que apenas, ¿verdad? Como la luz de su celular. No sé cuál tenga, porque ahora ya evolucionó tanto, ¿verdad? Que de repente van a salir celulares que usted le pone la luz y lo van a dejar así flashado, ¿verdad? Pero pueden haber luces de celulares o luces de aquellas que usan los guardacostas. Me sospecho que así va a ser. Porque el trabajo en la obra de Dios, dice, no es en vano. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, una de las recompensas, y es lo que Juan dice, miren, esfuércense y mantengan esa esperanza para que ustedes se purifiquen. Porque sería injusto que alguien que se está purificando, que usted obviamente conoce sus luchas internas, usted conoce sobre lo que tiene que dominar, su carácter, todo lo que tenemos, va a ser injusto que alguien sí le dijo, Señor, yo quiero ser un buen testimonio de cristiano, ayúdame, Señor, a poder cuidar lo que hablo, lo que siento, cómo actúo. A otro que diga, la gracia de Dios y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, al final yo me arrepiento todos los días y ya estoy tranquilo, quizá porque ya tiene la conciencia cauterizada, ¿verdad? Va a ser injusto que tengan la misma recompensa. De hecho, hay base bíblica para eso. Se recuerda que los discípulos le preguntaron al Señor, la mamá de 3 de ellos, le dice, te ruego, Señor, la señora, como toda madre, ¿verdad? Te ruego, Señor, que mis chiquitos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y el Señor muy políticamente le dijo, mira, mujer, eso solo el Padre lo decide. Que van a sufrir lo que yo voy a sufrir, van a sufrir. Porque ese es el llamado. Pero la intención, quien va a medir la intención, quien va a medir realmente el esfuerzo que tuvieron, va a ser mi Padre. Y Él va a decidir quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda. Por eso no podemos juzgar a la vista, pero Dios conoce lo más profundo del corazón. ¿Qué es lo que se aplica a nuestras vidas? Que lo que estemos haciendo para la obra de Dios, cualquiera que sea el privilegio, el esfuerzo, la labor que estemos haciendo, dice que nos acordemos que nada del trabajo en la obra de Dios es en vano. ¿Cuánto decimos amén a él? Nada es en vano. Entonces, sobre eso ahora ven la segunda carta a Corintios, ya que está ahí, acompáñenme entonces a la segunda, unas páginas atrás, adelante, capítulo número 5, del versículo 1 al 4 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, y esa expresión es muy de Pablo, porque Pablo sabía de tiendas, ¿verdad? Él era lo que hacía para soportar o para costear los gastos del ministerio en algunos aspectos de su vida. Dice, él hacía tiendas. Por eso utiliza esa expresión para decir, sabemos que si la tienda terrenal, cuando está hablando de tienda, discúlpeme, quizás yo sé que usted lo entiende, pero solamente
para que estemos en la página misma todos. No está hablando de la tienda de la esquina donde se compra las cosas. No, está hablando de esta morada, de ese tabernáculo, de the tent, para decirlo, ¿verdad? La tienda de campaña. ¿Cuánto cuesta edificar una tienda de campaña? Aunque usted se parezca, hermano, al pastor que no lea por dónde comenzar, pero no nos durará más de una hora, pues. Una tienda de campaña. Mete las varitas y al final, aunque le quede todo así, pero ya ahí usted duerme. Usted dice, ay, no me entra el frío, ¿verdad? Y está diciendo que este cuerpo es una tienda de campaña. ¿Cuántos de aquí alguna vez han estado acampando? A ver, levanten la mano los que en alguna vez han estado acampando. Levanten bien la mano, ¿verdad? Cuando usted está acampando, le pide a Dios que no llueva, que no haya mucho viento. Porque si hay viento, hermano, y usted está en una tienda de campaña, hermano, no solamente el ruido, sino que en algún momento también las estacas, las pitas se pueden levantar y es un desastre todo eso. No le vaya a pasar a usted como una vez, me recuerdo que habíamos hecho una excursión para un volcán nosotros. Aquellos que subieron al volcán aquí sabrán que son horas para arriba, ¿verdad? Algunas 8, 10, 12 horas para arriba. Bueno, comenzamos a subir tarde para evitar el sol, porque es lo que se hacía, se subía de noche para que el sol no lo fatigara a uno. Pero cuando subimos, alguien tenía que descansar, ya no podíamos llegar a la cima, hermano, y tuvimos que quedarnos casi para llegar, pero no hasta la cima. Y todos contentos porque encontramos una cabaña. Eso era un milagro, una cabaña ahí. Entonces todos, aquí vamos a pasar la noche y comenzamos a juntar palos para hacer una fogata. Encendimos la fogata y dijimos, hay que tapar las ventanas porque hacía un frío, pero un frío horrible, hermano. Y aquel viento, que tapar las ventanas. Comenzamos a tapar las ventanas de como 2 horas con ramas tapando las ventanas, improvisando ahí con lo que teníamos y ya contentos, ¿verdad? Estaba la fogata, estaban las ventanas tapadas, a lo menos vamos a descansar unas 3 o 4 horas. Nos acostamos todos y cuando nos acostamos, a alguien se le ocurre decir, miren muchas las estrellas. No tenía techo la casa, hermano. Entonces uno dice, ¿verdad? Preocupado por las ventanas y esto no tiene techo, ¿va? Alguien dijo, solo hay que rogarle a Dios que no llueva, porque aquí ya nos fregamos, ¿verdad? En ese sentido. Dice el apóstol, esta tienda, this tent, dice, esta tienda terrenal, dice, que es nuestra morada, es destruida, dice, si sabemos que esta morada es destruida, tenemos de Dios, oiga esto, mire cómo lo compara, 2 cosas que son totalmente diferentes. Tenemos de Dios, ¿qué dice? Un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo lo que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Posiblemente para nosotros eso no haga mucho sentido. Decimos, pero pastor, yo sé que tengo achaques y me canso y si me desvelo me cuesta, etcétera, etcétera. Pero realmente llegar a esa magnitud, como lo pone Pablo en Corintios, no tanto. ¿Sabe por qué no? Porque no estamos en la misma persecución que la iglesia de ese tiempo estaba viviendo. Sería totalmente distinto si hoy no nos pudiéramos reunir en este lugar, si nos estuviéramos reuniéndonos en un sótano húmedo, sin luz, sin amplificación, teniendo unos 2 ahí que estén viendo si no viene la policía. Si usted al salir a la calle corre peligro por su vida, entonces estaríamos anhelando, Señor, ven pronto. Señor, revístenos. No, hoy como estamos tranquilos, esto no nos hace mucho sentido. Pero en el contexto bíblico, entienda usted que ellos estaban pasando tal aflicción que anhelaban, Señor, ¿cuándo? Estaban siendo muertos, torturados, perseguidos, desposeídos, a donde fueran. Entonces por eso están clamando, Señor. Y es donde el apóstol Pablo está hablando sobre eso. Entonces, déjenme concluir acá. Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Y concluimos, Romanos capítulo 8.
Dice en el versículo número 25, del el 18 al 25. Dice el apóstol: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, dice, en la esperanza. Por favor, repita conmigo y diga esperanza. Dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, dice, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo? Esa transformación. Que esto de corrupción se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. La misma creación, dice la Escritura, está gimiendo como con dolores de parto para ser redimida. ¿Cómo podríamos ver eso? Creo que hasta cierto punto es un misterio. Si hoy usted puede ver flores que usted dice, wow, qué colores o qué forma, qué bonito, árboles o cualquier tipo de situación, sepa que toda la creación está bajo una maldición. ¿Qué será? ¿Qué cosas no vamos a ver? Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Todo esto que le he dicho hoy es para que usted no se desanime en su búsqueda a Dios, en su servicio a Dios, en su obediencia a la palabra. Todo lo que hacemos en la obra de Dios no es en vano. Oramos. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.